Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de la plataforma sysmentor.com. Como siempre sabéis que es un programa dedicado a lo que ha ocurrido en la semana pasada desde el punto de vista de bolsa, mercados, trading en general, y vamos a plantear una serie de escenarios de lo que puede ocurrir en la semana entrante. Como siempre insistimos en que no nos dedicamos a la adivinación ni hacemos pronósticos ni recomendaciones. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola, buenos días, Santi. Pues todo bien, ya terminando enero, ya la primera hoja del calendario fuera ya, esto va volado. Buenos días, Julio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenos días, Santi. Pues nada, y preparando otra semana más. Como siempre sabéis que el resumen semanal de trading tiene una estructura más o menos fija. Vamos a empezar por la parte del mercado local en una sección que denominamos Local Market. Juan, ¿qué nos cuentas esta semana dentro de Local Market? Querías empezar por una acción en concreto, ¿verdad? Vale, comenzábamos la semana pasada hablando bueno, el jueves pasado en realidad, hace 2 jueves, sobre el concepto del impulso alcista que es eliminado en más de un 100%. ¿Vale? Normalmente estas situaciones terminan casi siempre de la misma manera, es decir, vuelven otra vez hacia arriba y se meten dentro de la zona previa de soporte para luego lo que tenía aquí previsto. Lo veis aquí, todavía sigue aquí del análisis de ese día. Lo más normal es que luego, lo más habitual es que luego se nos cae hacia abajo. De hecho, fijaros lo que ocurrió en realidad. El jueves, que era cuando lo veíamos, ha hecho esta vela de reversión y el día siguiente, fijaros lo que hace. ¡Pum! Se cae con muchísima fuerza, más un 6%, una cosa así, para en la misma sesión darse la vuelta. Entonces, esto es lo que aprendemos en la formación como el análisis vela a vela. Es decir, nosotros, a lo largo, los que ya los conocéis, pues ya lo vais viendo. Nosotros lo que hacemos es presentar los escenarios que consideramos más probables en el momento de la presentación del vídeo, ¿no? Pero en este caso, que en este caso era esa bajada esperada, que sin duda alguna arrancó con mucha fuerza, pero que inmediatamente se dio la vuelta. ¿Cómo lo controlamos nosotros? Bien, en la formación nosotros hacemos lo que conocemos como el análisis vela a vela, que lo voy a poner ahora en pantalla. Vale, esta es la interpretación vela a vela que aprendemos en la formación. ¿Y qué consiste? Consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos un escenario. Ya sabéis que tiene la validez que le queráis dar, ¿no? Más probable, menos probable, lo que quieras. Y nosotros lo que hacemos es, una vez que ya vemos el escenario y empieza nuestro movimiento a favor, comenzamos lo que llamamos la interpretación vela a vela. Quiere decir esto, os tenéis que hacer la pregunta todos los días. Oye, lo que ha hecho hoy, la vela de hoy, ¿es coherente con mi posición que yo tengo? Si la respuesta es sí, no pasa nada, continúas con tu escenario y hacia abajo. Si la respuesta es no, cuidado porque ahí a lo mejor tu escenario era el erróneo y cuidado porque tienes que cambiar un poco el sesgo, ¿no? Entonces aquí bueno, esto es parte de la formación del curso, aquí vemos qué haríamos en función de cómo es la vela siguiente, ¿lo veis? En función de cómo es la vela siguiente dentro de una tendencia alcista. Hay más casos, ¿no? Aquí en función de que la vela siguiente sea roja, dentro de una tendencia alcista, o al revés, en tendencias bajistas, ¿cómo haríamos si es a través de una vela roja o si la vela siguiente es una vela verde? Nosotros lo que vamos viendo son cómo son los distintos escenarios, en función de la interpretación en el análisis vela a vela. Es fundamental esto para nuestra gestión de la posición. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un escenario como el de PharmaMar, en el que el 8 de cada 10 veces va a ocurrir esto que está aquí marcado. Pero hay escenarios en los que, como en el caso actual, pues no lo ha hecho. Fijaros, este día que aparentemente había empezado tal y como estaba previsto en nuestro escenario, se ha dado la vuelta, ha dejado una bottom tail. Vale. De momento esa bottom tail es preocupante, según nosotros nuestra formación. No es preocupante todavía. ¿Por qué? Porque el grado de penetración en la vela previa es nulo. ¿Cuándo empezaría a ser preocupante? Bueno, pues si este cambio de poder que nos muestra la bottom tail de los bajistas a los alcistas tuviera continuidad hacia arriba. Vamos a ver qué ocurre al día siguiente. Al día siguiente tiene continuidad y ya elimina pues más del 50% de la vela previa. Ahí te está diciendo que cuidado que algo va mal, ¿no? Entonces,
¿Y qué ocurre al día siguiente? Al día siguiente es el día del hueco con una noticia, supongo, de alguna cosa, ¿no? Bien, cuando hay con hueco o salto con hueco, pues lo del stop a veces no funciona bien, básicamente porque el precio no te toca el stop y habría que salir en cuanto fuera posible, porque además aquí se aúna el concepto de salto al otro lado de la media de 200, por lo tanto ese movimiento suele tener continuidad. Entonces, había una persona... creo que se llamaba Jorge, que comentaba que este concepto en la subida y que elimina el 100%, yo es verdad que dije en el vídeo que siempre hacía esto. Y además lo tuve que revisar porque me suelo cuidar muy mucho de decir siempre porque sé que no es así. Y es verdad que dije siempre. Entonces ese es el error que he cometido. Normalmente hace esto y 8 de cada 10 podría decir ocurre esta sección, esta caída posterior, tal y como, estoy seguro que ya lo visteis muchas veces, pero tal y como ocurrió aquí. A ver si lo puedo poner. Tal y como ocurrió aquí, ¿lo veis? Es el mismo concepto. Sube, elimina más del 100%, luego se vuelve, se mete otra vez hacia arriba, ¿lo veis el pico aquí? Se mete otra vez dentro de la zona de soporte y luego sí, se nos desploma. Vale, pues ese mismo escenario era el que suele ocurrir 8 de cada 10 veces en el marco temporal semanal, se mete otra vez dentro y aquí cuando debería empezar la exhalación otra vez hacia abajo, pues justo en ese momento, que como vimos empezó en un día, pero se dio la vuelta inmediatamente y saltó hacia arriba. Por lo tanto, Jorge, en este caso yo te diría que este concepto te lo guardes, te lo guardes para ti, en el sentido de que la mayoría de las veces, no siempre, eso es verdad, la mayoría de las veces este concepto te va a proteger de muchísimos errores y muchísimas caídas. El concepto de un retroceso superior al 100%. Sube, retroceso de más del 100%. Eso suele ser cambio de tendencia casi seguro, no seguro, que ese fue el error de la semana de hace 15 días o del jueves pasado. Ese fue el error de ese momento. Y desde entonces, pues bueno, ahora pues ha arrancado otra vez con fuerza. Vamos a ver cómo está, ya que estamos. A ver, vamos a ver. Bueno, ha saltado con mucha fuerza y ahora está haciendo la inhalación. De momento está muy lejos de la media de 20 como para plantearnos entrar si no estamos dentro. Aunque ahora arrancara, para mí no me interesa porque está lejos de la media, pero bueno, si la tuviera, pues mantendría, ¿no? Desde luego, porque ahora ha cambiado el escenario. Una negación del movimiento bajista es alcista, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. El movimiento bajista previo era más que claro, el escenario, y sin embargo lo ha negado. Por lo tanto, el sesgo pasa al otro lado, al alcista. Por lo tanto, nada, simplemente quería comentar esto y aclarar un poco este concepto aprovechando el gráfico de PharmaMar, Santi. Sí, aparte Jorge nos había hecho un par de comentarios y preferíamos dedicarle, pues oye, la importancia que se merece, no simplemente contestarle de forma fría y distante a través de YouTube, sino, oye, vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido. Yo creo que la ocasión merecía la pena. Sin duda. De todos modos, bueno, yo que conozco un poquito más este sector, son acciones que desde el punto de vista técnico son complicadas de analizar porque están muy sujetas a expectativas, a noticias, a aprobación de licencias. Yo las veo, oye, sí, puedes ir viendo la tendencia de fondo, pero cualquier noticia favorable o cualquier revés en contra, pues hacen que el análisis de los posibles escenarios se trastoquen un poco. Por eso es importante hacer el análisis, esa interpretación vela a vela que comentamos. Claro. Es muy interesante. Exacto, y necesario. Sí, porque ahí vamos haciendo un seguimiento de que lo que creemos, oye, que va el camino... Que lo que está ocurriendo es coherente con la posición y el escenario que tú has planteado. Exacto, mejor dicho, más que lo que creemos. Eso. Y vale, bueno, empezamos como siempre por el gráfico de la izquierda, ¿no? ¿Os acordáis que nosotros siempre intentamos analizar cuál es el ciclo, en qué momento del ciclo de la vida de la acción se encuentra en ese momento? Entonces, el ciclo de la vida de la acción, pues bueno, aquí lo tenéis claro, etapa 2, etapa 3, etapa 4, que es la etapa bajista, hay una etapa 1 y ahora estamos en una etapa 2. Este máximo relevante y este de aquí, que es máximo relevante.
Ahora sí. Y desde entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, pues está haciendo una inhalación después de la exhalación. Que hay cosas que no están bien para el lado alcista. Fijaros, muestras de la debilidad de esta tendencia alcista. La que os comenté ya la semana pasada y la anterior. Cuando se consigue un nuevo máximo y este es muy próximo al máximo anterior, eso significa que, bueno, pues que no hay suficiente fuerza para llevarlo más arriba, ¿no? Por tanto, es la primera muestra de debilidad. Aquí hay lo que conocemos como un fallo de patrón de ruptura de continuación alcista, es decir, rompe. Y cuando rompe, 8 de cada 10 veces tiene continuidad alcista. Y aquí no lo ha tenido, ¿lo veis? Se ha dado la vuelta. Bien, al darse la vuelta, normalmente un fallo de ruptura de continuación alcista suele ir a soporte mayor, que es esta zona de aquí. Y de hecho es el camino que está tomando. Fijaros que de este impulso alcista, es la segunda parte de la debilidad, de este segundo impulso alcista, desde este mínimo relevante hasta este máximo relevante, ha eliminado ya ¿cuánto? No sé, el 90% podríamos decir, 85% más o menos. Eso significa que, pues eso, que la tendencia está débil y que lo más probable es que se encamine hacia los 7.000, la zona de 7.665. Si eso fuera así, fijaros que tendríamos una zona de doble mínimo, donde lo suyo y lo lógico sería que ahí empezara a aparecer compradores para ver si son capaces de mantener esta estructura alcista, porque además coincidirá también con la media de 20. Por tanto, esta semana que tenemos por delante va a ser clave. Vamos a ver en gráfico diario en qué escenario nos encontramos. Bien, en las medias, lo primero que nos fijamos al ver un gráfico son las medias, ¿no? Porque agilizan mucho el análisis. Y aquí ya las vemos que están bajistas, ¿los veis? Bajistas, después de una etapa 2, una etapa 3 y ahora empieza una etapa 4 en este marco temporal, perdiendo soporte. ¿Veis el soporte como lo pierde aquí? El soporte mayor, lo pierde este día. Este día lo pierde. Vale. Y ahora que decíamos la semana pasada que muy ojito con perder este mínimo a cierre, ¿por qué? Porque lo más normal es que se fuera directamente a la zona del soporte mayor anterior, que son los 7.600, la zona esta que tengo marcada aquí. Y eso parece que es lo que está ocurriendo. Fijaros que ayer intentó un rebote, ¿lo veis? Porque empezó a ir hacia arriba, intentó irse hacia arriba y no pudo y se volvió hacia abajo. Con fuerza, finalizando la sesión muy en el escenario más bajista. Por lo tanto, lo más normal es que continúe bajista hacia la zona de los 7.600. 7.000, vamos a decirlo, 7.660, 80, una cosa así, ¿no? Esta zona de aquí. Bien, ahí es donde se va a jugar, el tema de esta semana. Es un punto muy importante porque, fijaros, vamos a ponerlo en grande, porque fijaros qué ocurre si pierde esa referencia. Mirad lo que hay aquí a la izquierda. ¿Lo veis? ¿Veis que movimiento fluido? Lo tengo aquí escrito. Un movimiento fluido. Entonces, si en esta zona de 7.600 no es capaz de aguantar el precio, veremos caídas importantes a continuación en el IBEX. ¿Qué zonas de soporte tiene a posteriori? Bueno, pues esta, la zona media de 200, siempre es una zona siempre que hay caídas fuertes hacia ella, es una zona de soporte, por lo tanto, irá subiendo ligerísimamente, quizás en la zona de 7.400 pueda tener la primera zona de apoyo, del IBEX. Y la siguiente, pues ya nos iríamos a soporte menor, a la zona de los 7.000, hablando en términos redondos. Por lo tanto, escenario de inicio, considero que bajista del IBEX 35, pero con una zona ya a unos 100 puntos más o menos de los precios actuales, donde deberían aparecer los compradores. Si ahí rebota, pues veremos hasta dónde y del rebote analizaremos con posterioridad las posibles consecuencias. Pero sin duda alguna, esta sería nuestra línea en el suelo para el IBEX, porque en el caso de perderla ya veis qué implicaciones más importantes tiene, ¿no? 300 puntos de mano desde los 7.600, desde los 7.660 hasta los 7.400 más o menos, y posteriormente hasta los 7.000. Por lo tanto, fijaros qué importancia tiene este nivel de soporte de los 7.600. Sí, el viernes de cierre que enviamos a suscriptores a través de sitmentor.com de esta semana va a estar interesante, yo creo, ¿no? Sí, son de estas semanas que marcan, porque hay semanas de transición, que están dentro de una tendencia y son semanas que llamamos de transición, pero luego hay semanas que llamamos de punto de inflexión. Es decir, no es lo mismo que esta semana termine cerrando por debajo de 7.600 de ese soporte, 7.660 más o menos, o termine por encima. No es lo mismo, desde luego. Entonces, y esta es una semana de punto de inflexión. Bueno, estaremos atentos a lo que haga de aquí
al viernes. Sí, no solo eso, porque además lo seguimos en el grupo de WhatsApp continuamente, así que lo podemos ir comentando ahí. Bueno, sabéis que nos podéis hacer llegar vuestras peticiones de análisis a través de los canales de contacto habituales, Twitter, Instagram, Facebook, canal de Vimeo, canal de YouTube, info@sysmentor.com. En este caso, Juan, te voy a ir diciendo que tenemos unas cuantas peticiones que amablemente la gente nos ha hecho llegar. Vale, Centis. Bueno, vale, como siempre, lo primero que hago es ir hacia la izquierda, mirar hacia la izquierda para ver el gráfico semanal, porque es el que me indica hacia dónde va la corriente, hacia dónde va el río, ¿no? Y fijaros, la corriente, ¿cómo venía? Venía una etapa 4, clarísima, ¿no? Bajista. Y luego comienza una etapa 1 y ahora está en lo que conocemos una etapa 2 alcista. Ya veis las dos medias hacia arriba, y el máximo relevante ya va a ser más alto y el mínimo, pues bueno, teniendo en cuenta que el anterior es este, va a ser más alto seguro, probablemente ya lo hayamos visto aquí. Pero ya sabéis que para que un mínimo se convierta en relevante hay que esperar 3 velas más hacia adelante, por tanto, todavía no lo sabremos. Bien, por lo tanto, escenario en semanal es alcista. En diario, vamos a ver en diario, fijaros, en diario decíamos... De hecho, me acuerdo de este análisis, porque es una de las acciones más recurrentes que nos piden, era que lo hablábamos por aquí y decíamos, oye, pues tiene toda la pinta de irse hacia el soporte menor, hacia esta zona de aquí que teníamos dibujada. Y lo veis, es justo lo que ha hecho. Se ha acercado a esa zona y ha hecho el patrón de reversión. ¿Lo veis? Que es lo que conocemos como la bottom tail. Una bottom tail es un cambio de poder. Siempre decimos que en la bolsa hay una batalla completa, ¿no? Diaria entre dos ejércitos, el ejército comprador y el ejército vendedor. ¿Okay? Entonces, el ejército comprador venía ganando la mayoría de las batallas, ¿lo veis? Incluso la anterior había sido muy fuerte, y sin embargo, y terminó, este día comenzó ganando el ejército vendedor para luego darse la vuelta con fuerza y terminar arriba. Eso es lo que llamamos el cambio de poder, el cambio de poder de los bajistas a los alcistas, que si se da en una zona de soporte relevante, como en este caso soporte menor, bueno, pues es uno de los signos que utilizamos para subirnos al carro. ¿Qué pasa? Que en este caso ha abierto con hueco, entonces eso nos dificulta un poco la entrada, ¿no? Entonces, bueno, se podría haber entrado por aquí más o menos, pero lo veo un poco más difícil. Entonces, resumiendo, si estoy dentro ya sabéis que intentamos dar esas dos vertientes, ¿no? Si estoy dentro del valor, mantendría. ¿Por qué mantendría? Porque estoy en etapa 2 alcista, en este marco temporal, y en diario, pues parece ser que acaba de finalizar la inhalación para comenzar la exhalación. ¿Cuál es mi principal duda? Mi principal duda es que, lo que puede hacer el IBEX. Es verdad que Centis e IBEX, pues bueno, tampoco es que tenga una correlación tremenda, pero quiero decir que si los mercados en general se caen, todas las acciones van a sufrir. Llámense Centis o llámense Telefónica, todas van a sufrir. Entonces, eso puede minorar fuerza al arranque alcista que acaba de tener. Un arranque alcista que, bueno, no es de lo más fuerte, porque ya veis que los vendedores han recuperado más del 50% de la gran vela verde que estaba haciendo, y eso ya nos genera un poco de dudas. Pero bueno, en principio el valor puede intentar seguir subiendo con el primer objetivo que se vaya a la zona de máximos de los 0,047, y si los lograra superar, pues bueno, continuar su escalada alcista. ¿Qué zonas tenemos a vigilar en este caso? Sí, en este caso, bueno, pues está claro que en los 0,3630 en el lado bajista y en el lado, o sea, como línea en el suelo, que suelo decir, ¿no? Y en el lado alcista, pues bueno, si no estamos dentro, la verdad es que ahora ya entrar está un poco ya a mitad de camino, ¿no? de la tendencia, pero quizás, bueno, pues este máximo, ¿no? 0,4305, si lo elimina, será, si elimina este máximo, toda esta mecha bajista, el mensaje de esa mecha bajista lo habrá eliminado, y eso significa que se va hacia arriba. Pues aquí, superando los 0,43 sería la otra zona, porque todavía es muy cerca de la media de 20. A ver si lo pongo, dejarme un segundito. Ahí va. Ahí. Está en la zona de la media de 20, y aquí sí que podría ser un buen escenario para que continúe su sesgo alcista. ¿Hacia dónde? Dejarme ver qué referencias tiene a la izquierda. Bueno, la siguiente clara está aquí, ¿no? Además muy clara, en la zona del 0,52, como objetivo 0,52. Ese sería el movimiento final de este swing, ¿eh? Ya sabéis que son inhalaciones y exhalaciones. ¿Por qué digo 0,52 con tanta rotundidad? Porque si miro a la izquierda, veo que la siguiente referencia donde hay zona de congestión son los 0,52, que además me va a coincidir con la media de 200 bajista. Entonces, esos lugares en los que confluyen varios conceptos son lugares claros de soporte y resistencia. Por eso lo digo tan claramente que la siguiente zona de control va a ser la zona del 0,52.
Siguiente valor que nos solicitan, otro de los clásicos, Duro Felguera. Vale, bien, bueno, pues Duro Felguera parece que quiere empezar a recuperar posiciones. Fijaros, en la etapa 4 que venía después de todos esos desplomes, etapa 1 y etapa 2, veis el suelo redondeado que tiene, buen aspecto, tiene una etapa 2 en este marco temporal y también en diario, etapa 2 en este marco temporal. Además tiene un concepto que me gusta, que es las medias que se juntan pero no se llegan a cortar, entonces tiene pinta de tener continuidad alcista. Ha hecho, bueno, un patrón de compra 1 aquí, que no es de los que más nos gustan porque no tienen, porque el máximo anterior era este. Y ha arrancado con fuerza, porque este viernes se ha apuntado un 9% con respecto al día anterior, no está mal. Bien, tiene buen aspecto, me gusta, es un valor que me gusta, fijaros qué suelo redondeado tiene y que tiene recorrido hacia arriba, porque la siguiente referencia estamos hablando de la zona de 1,30, lo cual es una salvajada desde precios actuales. Quizás, bueno, pues la entrada vamos un poco tarde. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal es que aquí nos hiciera una vela pequeñita, o dos, una o dos velas pequeñitas para que la media de 20 se fuera acercando, ¿ok? Y luego arrancara haciendo lo que conocemos en la formación como patrón 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4. Eso sería el momento ideal. Si estoy posicionado en el valor, lo mantendría. Desde el punto de vista de swing trading lo mantendría siempre y cuando no me perdiera esta zona, ¿no? El mínimo relevante anterior. Y para entrar, pues eso, esperaría a ver si hay algún tipo de consolidación que nos permita entrar con la media más cercana, ¿vale? Y con el objetivo que hablábamos aquí arriba, mínimo de la 1,30 más o menos. Este máximo que está en torno a 1,30, sí, más o menos, hablando en términos redondos. Y luego ya sabéis que habría que entrar un poco al detalle, pero más o menos 1,30. Siguiente valor que nos solicitan, Ferrovial. Bueno, un escenario radicalmente distinto, ¿no?, a lo que veíamos en Duro Felguera. Vamos a poner aquí esto un poquito más cerca. La etapa, veníamos una etapa 2 en este marco temporal, una etapa 3, luego una etapa 4, y ahora pues está un poco confusa, la verdad, porque parece ser más una 1, ¿no? Después de esta 4 parece ser una 1, pasa que es tan amplia que nos puede llevar a confusión. En cualquier caso, no deja de ser un rango lateral entre la zona de 24 y la zona de 19 más o menos. Eso es un rango, ese es el rango lateral que está ahí, pero claro que es tan grande que puede generar oportunidades de compra y venta. En diario está mucho más clara, ¿no? Veis el ciclo, etapa 4, etapa 1, etapa 2, una etapa 3 en techo redondeado y ahora la etapa 4. Una etapa 4 que, fijaros, ha hecho exhalación, inhalación y ahora está haciendo exhalación. Tiene pinta, sinceramente, de continuar bajando. Es verdad que en semanal está justo en la media de 200, que ya sabéis que cuando hay una caída muy fuerte hacia la media de 200 puede haber algún tipo de rebote, pero eso solo ocurrirá, me da la sensación, si el IBEX aguanta la zona de los 7.600. Si no lo aguanta, pues evidentemente Ferrovial se irá a mínimos. Por lo tanto, alcista en este valor no podemos estar, no deberíamos estar, porque tenemos una etapa 4 bajista y acordaos que nosotros siempre intentamos operar en el sentido de la tendencia. En el 90% de nuestras posiciones son siempre así, siempre que no sean lo que llamamos patrones explosivos, que entonces sí que usamos estrategias que aprendemos contra tendencia, pero en este caso, si el río va hacia abajo, es mucho más fácil echarte a nadar hacia abajo. Además, fijaros el otro concepto de las vías del tren, ¿lo veis? ¿Veis el paralelismo? Eso significa que esa tendencia, en este caso bajista, es sólida, es sana. Lo más habitual en esos escenarios es que haya continuidad bajista. Y eso es lo que esperamos en este valor, por lo menos hasta que se vaya hacia la zona de soporte, 18.40, una cosa por ahí. Por lo tanto, escenario bajista en Ferrovial. Nuevo valor que nos solicitan, Tubacex. Vale, Tubacex teníamos una etapa 4 bien definida. Empezó una etapa 1 en semanal y ahora está intentando, parece ser, bueno, de momento está todavía en una etapa 1, ¿lo veis? Porque está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Bueno, hacia abajo porque está justo en ella, ¿no? Lo que está claro es que está en medio de una fase de transición, una fase de transición alcista. Me da la sensación de que va a cortar la media de 20 hacia abajo también en semanal, por lo que estoy viendo en diario, fijaros. En diario, ¿qué ha hecho? Ha hecho una exhalación, ¿lo veis? ¿Sí? ¿Y ahora qué está haciendo? Una inhalación. ¿Cuánto ha eliminado? Ha eliminado más del 100%. Y esto, al igual que el concepto de PharmaMar que vimos hace poco, esto suele ser, en este caso, que esta tendencia alcista que venía está a punto de finalizar. Y además,
fijaros cómo ha negado el mensaje tremendamente alcista que nos daba esta vela verde. Es decir, si vamos para atrás, a ver un segundito, si vamos para atrás, a ver si lo puedo poner. No puedo, bueno. Si vamos, a ver si lo puedo poner mejor. Bueno, es igual. Esta vela verde, justo en zona de soporte, nos indicaba el swing, el cambio de poder entre los bajistas que venían ganando cada batalla desde ya una semana para atrás o más. Fijaros, llegó a perder soporte, el concepto de shakeout, y se da la vuelta con mucha fuerza para terminar aquí arriba. Ese concepto, fijaros qué curioso, y que viene al hilo de lo que hablamos al principio del análisis vela-vela, de la importancia de la interpretación del análisis vela-vela. Si yo veo y me decís, oye, analízame TubaCX este día verde, yo lo que os voy a decir es, el escenario más probable es continuidad alcista, y además bastante interesante por el tipo de vela y por dónde ocurre, ¿lo veis? Ocurre justo en zona de soporte, además amaga hacia la media de 200 y se da la vuelta. Bien, entonces, bueno, se podría haber tomado una posición larga aquí tranquilamente, pero ahí es donde entra el análisis vela-vela. Es decir, yo tengo que empezar a ver que las siguientes velas son coherentes con el análisis que yo estoy haciendo. Y mi análisis, que a priori es muy bonito, pero luego la realidad es la realidad, dice, oye, esto debería tener continuidad al día siguiente. ¿Y qué ocurre? Una vela envolvente bajista, ¿lo veis? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el mensaje tremendo alcista que nos decía esta bottom tail en soporte ha quedado anulado. Ha quedado anulado. Y no solo ha quedado anulado, sino que además estas dos velas juntas ahora son lo que conocemos como una topping tail. Una topping tail. Es decir, el poder pasa de los alcistas a los bajistas. Conclusión, cuando se niega un mensaje alcista, el movimiento es bajista. Por lo tanto, no me extrañaría nada que TubaCX tuviera continuidad bajista. Está justo en zona de soporte, dos soportes, fijaros, la media de 200, con caída fuerte hacia ella, ya lo ha parado una vez. La segunda vez ya no suele ser eficaz. Entonces, si el mercado se nos cae, me da a mí que TubaCX va a tener continuidad bajista. Y además, continuidad bajista que cuidado, porque si miro hacia la izquierda, tampoco tiene zona de congestión, ¿lo veis? Quizás a lo mejor esta zona de aquí, en la zona 1.12, podría tener alguna zona de soporte, pero me da la sensación de que TubaCX va a sufrir esta semana si pierde los 1.31 a cierre. Siguiente valor, Prosegur. Prosegur, bueno, el escenario, etapa 4, venía con una etapa 4, una cascada hacia abajo clarísima, hasta que, ¿lo veis cómo cambia? Etapa 1, y ahora está intentando una etapa, lo que llamamos una fase de transición, ¿no? Intentando convertirse en una etapa 2 alcista. Claro, la clave para convertirse en una etapa 2 de verdad en este marco temporal sería la superación de esta cota, los 2.66, 8, bueno, pues 2.67. Más o menos, esa sería la zona interesante. De momento no ha podido, pero bueno, de momento respeta los mínimos relevantes crecientes de momento, así que le damos alguna perspectiva desde el punto de vista alcista. Está un poco como el IBEX en este caso. En diario vemos como la etapa 2 ha finalizado y comienza la etapa 3, y ahora mismo se encuentra justo en esa plena zona de etapa 3 y además en el límite, en la zona del límite. Si perdiera este mínimo, el mínimo del jueves, entraría, el día que pierda este mínimo del jueves, entramos en etapa 4 bajista, porque ya tendríamos la media de 20 altista, bajista, la media de 40 bajista, y ya los mínimos serían decrecientes. Por lo tanto, esta zona es una zona importante a vigilar, la zona de los 2.27.8, porque nos va a marcar el comienzo de una etapa 4. Además, al igual que en TubaCX, fijaros, tiene una bottom tail, no tan clara como en TubaCX, pero una bottom tail en zona de soporte, ¿lo veis? Sugiriendo que empezaría un rebote alcista. Y de hecho empezó, fijaros, cerró aquí, ¿dónde abrió el de siguiente? Aquí arriba, ¿lo veis? Rebote. Pero un hueco alcista que es negado en el mismo día, eso es un sesgo tremendamente bajista. Por lo tanto, mi escenario en Prosegur es continuidad de caídas como mínimo hacia la zona de 2.17. Eso es lo que espero. Y eso nos llevaría a cortar la media de 20 en semanal, y entonces estaríamos en lo que denominamos una etapa 1, porque se caracteriza porque corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Por lo tanto, escenario bajista en Prosegur para esta semana. Nuevo valor, Jaydanet.
JDANet. JDANet tuvo su momento hace unos meses. Es un valor que cotiza en mercado alternativo bursátil, me parece. Y fijaros, bueno, qué tremendas subidas, ¿no? Y acordaros, subidas verticales le corresponden bajadas verticales. Eso ocurre casi siempre. No voy a decir Sí, siempre. vamos a puntualizar. No me voy a equivocar otra vez. Ocurre en la mayoría de las ocasiones a subidas verticales le corresponden bajadas verticales. Lo vimos en Bitcoin, lo vemos aquí, lo vemos en cualquiera, ¿no? Entonces, cada vez que veáis, ese concepto es una oportunidad, porque cada vez que veáis que estáis en una acción cuyo grado de verticalidad supera el 75%, pues disfrutarla, pero estar atentos para salir en cuanto al menor síntoma de giro, generalmente en marco temporal inferior. Dicho esto, fijaros que teníamos una etapa 2 que ya se pone en duda cuando el nuevo máximo no es capaz de superar el máximo anterior. ¿Lo veis? Es el primer aviso de cuidado, chicos, que algo va mal. Cuidado, chicas, que algo va mal. Entonces, desde aquí, ¿qué ha hecho? Ha hecho una inhalación y ahora ha intentado ir otra vez hacia arriba y no puede. Y de hecho ha vuelto a perder. Bueno, está justo en la zona de soporte, porque la perdió entre ella, pero no la perdió al final. Está justo en la zona de soporte. La pérdida, desde luego, de este mínimo, de los 5.10, cuidado, porque nos va a llevar como mínimo hacia los 3.30, 3.32. Así que cuidado con ese escenario. Y aquí en diario, ¿qué teníamos? Veníamos una etapa 2 aquí arriba, etapa 3 y etapa 4, ¿lo veis? Una etapa 4 que intentó una consolidación, pero que no ha podido. Fijaos cómo el volumen se va secando, va disminuyendo hasta que rompe otra vez, que vuelve a aumentar. Eso es lo que llamamos una pausa para coger impulso. Y ahora, pues bueno, tiene pinta, la verdad que la zona a vigilar está clarísima, ¿no? Yo, como me pierda si estuviera dentro, cosa que ya no debería por estar en una etapa 4 bajista, si estuviera dentro, la línea del suelo sería los 5.10. Si me pierdo los 5.10, cerraría posiciones, porque sus implicaciones, como decía antes, fijaros, se nos puede ir muy abajo. Por lo tanto, cuidadito con este valor. Siguiente valor, Codere. Bueno, veo rápidamente cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Primero, fijaros, cada vez que hay ¿veis que hay muchas velas? Muchas colas. ¿Lo veis? Muchas mechas. ¿Lo veis? Primer síntoma de que el valor no es muy líquido. Y de hecho, si vais aquí, el otro día 45.000 títulos. Cuidado con estas cosas, porque el spread nos va a llevar a asumir mucha de la comisión implícita que hablamos, ¿no? Todos los valores que tengan un spread muy grande no son susceptibles de operarse para el punto de vista de swing trading. Sabéis que yo siempre hablo desde ese punto de vista. Bien, en semanal, que teníamos? Una etapa 4, teníamos hasta que comienza una etapa 1. Empieza de arriba y hacia abajo, aunque aquí ya hace el acunamiento en este marco temporal. Bueno, puede tener buena pinta en este marco temporal Codere, aunque quizás es un poco prematuro. Y en diario, vamos a ver, en diario, vale, pues intenta construir, bueno, una consolidación. Ya ha conseguido, igual incluso ponerse por encima de la media de 200, pero no ha aguantado mucho. Bueno, si la tuviera, le pondría un mínimo, pues en esta zona, en la zona de 1.26, que debe ser esta de aquí. Efectivamente, esta de aquí sería mi zona de cuidado. No quiero más disgustos. ¿Por qué? Porque la siguiente ya estamos a la zona de 1.17, 1.15. La siguiente zona de control, me refiero. Por lo tanto, esta sería la zona, mi línea en el suelo. Voy a dibujarla. Mi línea en el suelo la sería ahí, en la zona de 1.26, ¿no? No obstante, y claro, dependerá mucho que haga el mercado en general, hay una cosa que me gusta. Fijaros las tres medias. ¿Veis las tres medias? Son las tres medias que están juntas y que, bueno, eso puede un arranque aquí podría ser un momento interesante de compra. Pero claro, ¿qué veríamos con un arranque aquí? Pues acordaros, algún cambio de poder, ¿no? O una bottom tail, es decir, que cayera con fuerza y luego se diera la vuelta, o una gran vela sólida de arranque, quizás, también sería algo interesante. Cualquier movimiento de arranque que veamos en esta zona, yo lo intentaría por cómo están estas las tres medias juntas. La media de 20 todavía está alcista, pero claro, debería recuperar y ponerse por encima de ella
cuanto antes. No sé, yo creo que hay muchas mejores opciones que Codere, pero bueno, ya que nos la piden, pues ese sería un poco el escenario. Stop, no quiero saber nada más de ella de momento en el corto plazo. Si me perdiera esta, los 1.26, y alcista esperaría a ver si desde aquí, desde esta zona, comienza con algún tipo de patrón alcista, ¿no? Que como decía son o una bottom tail, que se caiga y se dé la vuelta, o una gran vela sólida de arranque, o quizás un hueco profesional. Imaginaros, no va a ocurrir, pero imaginaros que ayer cerró aquí a 1.30 el viernes, ¿no? Y que abriera aquí arriba. Bueno, pues eso es una negación de este mensaje bajista, claro. Sería un hueco profesional. Bueno, pues sería otro de los casos que aprendemos en la formación como de giro, ¿no? De patrones de giro. Siguiente valor, CaixaBank. CaixaBank, vale. Nos vamos al sector bancario. CaixaBank, hablamos de ella esta semana varias veces en el grupo de WhatsApp, porque fijaros, tenía la gran caída hacia la media de 200. ¿Y qué pasa? Que en cuanto vemos esto, pues ya las personas que tienen el ojo más adecuado a ella, y en el grupo cada vez hay más personas de ese tiro, ya nos avisan, oye, cuidado, que aquí puede haber giro. Efectivamente, se cayó. Y el giro, ¿os acordáis antes en Codere que os decía? Siempre buscamos algún patrón de giro, que puede ser una bottom tail o un hueco o una gran vela sólida. Fijaros aquí el patrón de giro, ¿cuál es? Gran vela sólida, podríamos decir, o bottom tail, porque las dos velas juntas son una bottom tail en zona de soporte. Entonces, en cuanto supera el máximo la bottom tail, entrada. Bien, ahora que está después de la exhalación, ¿qué ha hecho? Está empezando la inhalación. Entonces, esa inhalación, pues fijaros, ya ha llegado a la primera zona, que es la zona de resistencia menor, y es donde ya ha encontrado donde han aparecido los primeros vendedores, ¿veis la mecha? ¿Vale? Y el CaixaBank sí que, bueno, también va a depender más de lo que haga el IBEX, ¿no? Si el IBEX aguanta, pues este rebote puede continuar subiendo hacia la zona de los 2.17, pero ojo, estaríamos operando contra tendencia. Entonces, ya sabéis, porque la tendencia aquí empieza a ser bajista, entonces ya sabéis que operando contra tendencia, al menor síntoma de giro, de que la vela, ¿os acordáis? Interpretación vela-vela, de que la vela no va a mi favor, pues sería un momento de giro, de cierre, perdón. Entonces sé que hay gente aquí aprovechando el rebote, pero sed prudentes porque, bueno, de momento podría irse hacia la zona de, bueno, 2.16 más o menos, que hoy es un porcentaje interesante de subida desde el rebote, pero ese sería el objetivo. Si el IBEX, ojo, si el IBEX aguanta los 7.600 y retoma senda alcista, pues estaríamos viendo el mínimo. Y por lo tanto sería un gran momento, estaremos viendo ahora mismo un gran momento de entrada, que no lo sabremos hasta dentro de X tiempo, ¿no? Pero es muy importante analizar estos distintos marcos temporales para encajar bien nuestras operaciones. Por lo tanto, si estuviera en el valor lo mantendría. El stop mínimo, bueno, yo creo que es muy evidente para todos y todas, ¿no? Tenemos aquí la zona de 1.92, lógicamente, si pierde eso, cuidadito, porque mirad qué movimiento fluido tiene hacia abajo, ¿lo veis? En los dos marcos temporales, ¿lo veis? Sería muy peligroso que perdiera esta zona y de hecho yo creo que esa es la razón por la que hayan aparecido muchos compradores, tanto que han dado la vuelta. Y si la tuviera, bueno, si es para el swing trading, me imagino que estás cogiendo en pleno rebote, pues estaría atento a la zona de los 2.16 más o menos, porque ahí pueden aparecer vendedores. Otro valor clásico ya dentro de las peticiones, IAG. Aquí está IAG. Fijaros, bueno, vamos en semanal. Semanal venía de una etapa 4 y ahora está en una etapa 1, ¿lo veis? Una etapa 1, está cortando hacia arriba. Bueno, todavía, de hecho, está apoyando en la media de 20. Está apoyando. Aquí cortó hacia arriba y hacia abajo la media de 20, aquí hacia arriba y luego ya de momento está apoyando. Eso es bueno, sesgos muestras de que está intentando construir una base para luego arrancar hacia arriba. ¿Ha llegado el momento? Fijaros, ¿en qué etapa está el marco diario? Etapa 2, una etapa 3 con techo redondeado y ahora estaba incipiendo una etapa 4. ¿Qué ha hecho? Exhalación, ¿lo veis? Alejamiento del precio de la vela. Bottom tail, que es la vela de reversión clásica. ¿Y qué hace? Inhalación, ¿lo veis? Inhalación, toca la media de 20 y luego comienza la exhalación. En esas estamos, en exhalación. Entonces, ¿cuál va a ser la clave aquí?
La clave aquí es ver si aguanta esta zona, evidentemente, ¿no? Si aguanta los 1,44, primero los 1,50 y segundo los 1,44. Si es capaz de aguantar, esta zona, este valor, yo creo que ya lo dijimos hace una semana, puede dar alegrías dentro de unas semanas. No es un valor para estar ahora metido, yo pienso, pero sí es verdad que viendo cómo está en semanal, que quiere quedarse por encima de la media de 20, y que las medias se están juntando. Entonces, eso, y que la media de 200 ya está plana y que la ha parado. ¿Veis el concepto que os decía ya? Caída fuerte hacia la media de 200 en CaixaBank. ¿Os acordáis que lo acabamos de comentar? Caída fuerte de CaixaBank era parada. Fijaros, caída muy fuerte desde 1,83 hasta 1,50 y pico en IAG, parada en la media de 200. Ojo, pero solo cuando hay caída fuerte o subida fuerte, ¿eh? Si no, no. No es soporte en la media de 200 o resistencia. Si no, ocurre previo a caída fuerte o subida fuerte. Y desde ahí, pues eso. Yo estaría vigilando. Si estoy dentro, pues bueno, para mí es un poco prematuro no estar dentro en este valor. Desde el punto de vista de swing trading no estaría, desde luego, porque no me dice nada. No hay ninguna tendencia clara alcista o bajista. Entonces le pondría un stop como máximo, 1,44, la zona del suelo, ¿no? Que suelo decir. Mi aguante máximo, lógicamente, sería este nivel, como muchísimo. Y para entrar, pues bueno, yo la verdad que esperaría, esperaría a que superara incluso los dos, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando hay techo redondeado, como en este caso, hay mucha resistencia. Entonces se va a encontrar con muchos problemas en la zona de 1,83 y se va a encontrar con muchos problemas en la zona de 1,94. Ahí. Por lo tanto, yo no me plantearía IAG para swing trading hasta que nos superara los dos. Y ahí sí, ojo, ahí sería muy interesante. ¿Por qué? Porque fijaros el movimiento fluido que tiene a partir de aquí. ¿Lo veis? Los dos tienen un movimiento fluido hacia la zona de 2,70, lo cual es una barbaridad de recorrido. Por lo tanto, ese sería un poco el planteamiento con IAG. Siguiente valor, NH. NH, bueno, pues venía con una etapa 4 aquí en semanal y ahora mismo hizo una exhalación tremenda y ahora hizo una inhalación que la ha llevado justo a la zona de soporte menor, ¿lo veis? Justo en la zona de soporte menor. El concepto de soporte menor es un mínimo que está visitando un máximo previo y eso es súper útil. Es súper útil porque es una zona de posible giro. ¿Lo veis? ¿Cómo coincide? Es una zona de posible giro. Si además en otros marcos temporales os coincide el concepto también de soporte, pues también, fijaros, ¿veis? Caída muy fuerte desde los 3,60 hasta 3,16, ¿lo veis? ¿Y qué pasa? Lo para la media de 200. ¿Lo veis? Lo para la media de 200. Entonces, ¿cuál sería la situación ahora? Bueno, si estuviera en el valor, la verdad es que ahora mismo aguantaría, siempre y cuando no me pierda el mínimo marcado hasta la fecha, es decir, siempre y cuando no me pierda los 3,08. Si me pierde los 3,08, riesgo, porque mirad, si me pierde los 3,08 probablemente es porque el IBEX también está perdiendo soporte, entonces cuidado porque tengo un riesgo bastante importante, ¿lo veis? En ambos marcos temporales hay fluidez, es decir, no se va a encontrar con zonas de soporte naturales, cuidado. Y si quisiera entrar, la verdad que esperaría ya a ver si me supera los 3,38, esta zona de aquí. Esperaría porque significaría que esta etapa 4 en este marco temporal es que hizo ya una 1 y que estaría empezando una 2 en este marco temporal. ¿Okay? Entonces, solo me sería interesante si me supera los 3,38 a cierre del diario. Próximo valor, A3 media. Vale, un escenario totalmente distinto, mucho más interesante, me gusta lo que veo. Fijaros, etapa 4, el ciclo de vida, ¿veis? Etapa 4, etapa 1 y etapa 2, tal cual. Etapa 2, ¿dónde se ha parado? Pues miramos hacia la izquierda, ¿dónde se va a parar? Justo en la zona de resistencia, como siempre. Como casi siempre. Perfecto. Aquí en diario, ¿qué tenemos? Una etapa 2 alcista que ha hecho, el patrón que aprendemos en la formación, patrón de compra 1, ha dado entrada ayer precisamente, por tanto, es un valor en el que yo estaría alcista. Además, fijaros, ha hecho, en la media de 20 ha parado en la zona de soporte menor, ¿lo veis? Es un mínimo que está visitando máximos previos. Ahí ha hecho el patrón de giro, ¿lo veis? Que es la bottom tail, el cambio de poder de los bajistas a los alcistas. Entrada y ahora lo suyo es que se vaya hacia los 3, como mínimo, evidentemente, al probar de nuevo el máximo,
¿eh? Y siempre y cuando el mercado no se nos caiga, tiene toda la pinta de tener éxito, la verdad. Si el mercado se pierde soporte, pues entonces Antena 3 sufrirá, lógicamente, pero si el IBEX aguanta, Antena 3 tiene pinta de romper esta resistencia por fin y ya encaminarse hacia la zona de los 3,80, lo cual es un porcentaje muy relevante. Por lo tanto, si estoy dentro, mantendría sin duda. Si no estás dentro, ya deberías haber entrado ayer por el patrón que aprendemos en la formación. La entrada la dio justo ayer aquí en la zona de 3,22,5, una cosa así. ¿Es tarde? Bueno, hombre, está en 3,28, tampoco es muy exagerado. Podrías subirte al carro con stop aquí, ¿vale? Pero claro, esta semana, como digo, no es una semana de transición, es una semana de punto de inflexión probablemente. Entonces va a depender mucho de si IBEX aguanta la zona de soporte o no. Otro valor que nos piden, Greenalia. Greenalia. Vale, lo primero que me llama la atención es las mechas. ¿Las veis? Lo mismo que antes. ¿Veis que hay muchísima mecha y muchísimas velas extrañas? ¿Qué significa? Poco volumen. De hecho, el último día 6.800 títulos. Cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque os pueden quedar enganchados. Ya sabéis, en acciones de poco volumen, utilizar lotes pequeños. Es una recomendación. ¿Para qué? Para que, bueno, si hay posible enganchada y que no podéis salir porque no hay volumen, eso, bueno, pues os va a afectar a un lote pequeño de la cartera. Salir casi siempre vais a poder salir, porque casi siempre hay contrapartida. El problema será cuánto vas a pagar por esa contrapartida. Es decir, vas a pagar, bueno, ahora está el mercado cerrado y es un poco exagerado, ¿no? Normalmente será más pequeña, pero si fuera así, estaréis pagando 1 euro de contrapartida, lo cual es una salvajada. Entonces, cuidado con estos valores. Si fuera un valor líquido, mi análisis pues está claro, ¿no? Es una etapa 2 alcista, muy fuerte, subida vertical. ¿Y qué le correspondió? Pues bajada vertical desde los 22,5 hacia la zona de 16 y ahora ha hecho una bottom tail. En diario, pues la verdad que tiene buena pinta en este marco temporal también. Si en cuanto superara la zona de los 19, vamos a ver cuál es el máximo exacto, 19, la zona de los 19, bueno, pues podría tener recorrido para ir de nuevo a máximos. Pero es un valor que yo cogería con pinzas y con lotes pequeños. Mi entrada por encima de los 19,20, una cosa así, por ejemplo, sería con stop aquí debajo, y objetivo pues que se vaya a máximos. Pero ya os digo que cuidado, cuidado por esto, porque el volumen, que un valor sea líquido es parte fundamental de tener éxito en los mercados. Último valor del mercado español, Acerinox. Bien, vamos a ver. Semanal, ¿qué tenemos? En semanal lo que tenemos, bueno, el ciclo de vida, etapa 1, etapa 4, etapa 1, una pequeña etapa 2, ¿lo veis? Una etapa 3 arriba, una etapa 4 abajo, una etapa 1 cortando hacia arriba y hacia abajo, una etapa 2 y que ha llegado, fijaros, porque es fácil saber más o menos la zona donde se va a parar, porque miráis hacia la izquierda y es la zona donde tenéis resistencia e incluso soporte menor, ¿lo veis? Perfecto. Vale, pues ha llegado y desde ahí ha comenzado la inhalación. Vamos a ver. Estamos en una etapa 2 clara. Y aquí en diario, vamos a ver, en diario del último impulso ha eliminado, pues bueno, el 60-70% más o menos. Bueno, en diario no está tan fuerte, la verdad, como aparenta en semanal. Y si yo tuviera el valor desde el punto de vista de swing trading, bueno, claro, es difícil tenerlo cuando acaba de llegar justo a objetivo, ¿no? Y el movimiento, pues cuando llega a objetivo lo cerramos. Si yo tuviera el valor, la verdad que, bueno, quizás no aquí, que es muy próximo, pero sí es verdad que mi línea en el suelo total sería esta, los 8,48. ¿Por qué? ¿Y por qué no esta? Esta es verdad que es el soporte mayor actual. Pero ¿qué pasa? Que si lo pierde, tiene cerca, ¿lo veis? Zonas de congestión, tiene soportes cerca. Por lo tanto, me arriesgaría a mantenerlo un poquito más, teniendo en cuenta, sobre todo, que en semanal estamos en un marco temporal, en marco temporal semanal estamos en una tendencia alcista, lo cual me protege un poco. Pero fijaros esta zona. Si me perdiera esta, ¿qué ocurre? ¿Veis zona de soporte cerca? Es movimiento fluido. Por lo tanto, este movimiento fluido no va a encontrar ninguna zona de soporte natural como es esta de aquí. ¿Lo veis? Esa es la gran diferencia. Por tanto, en este caso, mi línea del suelo la bajaría aquí a 8,48 más o menos.
si estuviera largo, que ya no deberíamos estar porque acaba de llegar al objetivo, pero si estuviera largo. Y si no estuviera, si quisiera entrar en el valor, yo de momento esperaría. ¿Por qué? Porque fijaros, esta vela verde, ¿lo veis? Sugería tocando mínimo y yéndose hacia arriba, eliminando la vela anterior y haciendo una bottom tail conjunta, esta vela sugería precios más altos, sugería rebote hacia arriba. Y sin embargo, ese mensaje alcista está siendo negado, ¿lo veis? Está siendo negado, lo cual sugiere que este valor, yo creo que va a sufrir, entendiendo sufrir, que va a bajar un poquito en los próximos días. ¿Cómo sería interesante? Bueno, pues si cayera hacia la zona de 8,74 y aquí me hiciera una bottom tail, un martillo, ¿no? Una vela como esta, digamos. Un cambio, lo que hablamos, un cambio de poder de los bajistas a los alcistas. Ahí sí que lo podría intentar de nuevo, porque la media de 200, de 20 en semanal también se hubiera acercado ya bastante, porque fijaros qué verticalidad tiene, esto sube mucho cada día, y entonces ya estaría más cerca, y aquí podría ser un muy buen momento de entrada donde se alinearía el mensaje en ambos marcos temporales. Pero para eso, pues van a pasar, sería para el miércoles más o menos, no creo que mañana nos haga una gran vela roja, salvo que el mercado se nos caiga muy fuerte. Vamos a otro valor europeo, en este caso, Ipsen. Vale, vamos a ver, Ipsen venía de una etapa 4, hizo una etapa 1 en V, una etapa 2 muy cortita y que ya puso en duda cuando, fijaros, veis lo del análisis de interpretación, análisis vela a vela, cuando este máximo no es capaz de superar el máximo anterior, aquí tenemos el primer aviso de, cuidado chicos, que esta etapa 2 no está fuerte. Y claro, ¿qué pasa? Comienza lo que conocemos una etapa 3 y si luego pierde el mínimo relevante anterior, pues comienza lo que conocemos una etapa 4 en este marco temporal. Por lo tanto, en esta etapa 4 ya esto es una exhalación y está con la inhalación. A corto plazo parece que puede subir todavía un poquito más hacia la zona de soporte menor, que es esta de aquí, más o menos 76, una cosa así, la zona 75, 76, yo creo que puede todavía subir un poquito, pero ahí se va a encontrar con presión vendedora. Por lo tanto, ya sabéis que nosotros para entrar en valor largos tienen que estar alineados los dos marcos temporales, semanal y diario. Los dos tienen que estar alcista. Y en este caso, pues no lo están. Este está en etapa 4 y este sí es verdad que está intentando hacer una etapa, después de la etapa 1 está intentando construir una etapa 2. Pero una etapa 2 en diario que es simplemente una inhalación en bajista. ¿Lo veis? En una etapa 4 bajista en semanal. Por lo tanto, bueno, quisiéramos entrar, hombre, de 72 a 76, que es lo que considero que puede subir. Bueno, es un porcentaje que puede ser interesante, pero vamos, no es nosotros no intentamos coger las inhalaciones. Nosotros intentamos echar a nadar a favor de corriente. Y hacer esto estaremos haciendo el salmón, es decir, intentando coger algún remolino, ¿no? algún movimiento contra tendencia, y eso es mucho más complicado. ¿Vale? Por lo tanto, no es un valor que yo intentaría subirme al carro ahora mismo. ¿Y si estamos dentro, zonas a vigilar? Bueno, sin duda alguna, está claro, esta zona, ¿no? Esta zona de los 66,2 sería sin duda mi línea del suelo porque, fijaros, ¿veis? ¿Veis que fluidez de caída? Pondría muy en peligro y las caídas pueden ser mucho más grandes. Por lo tanto, 66,2 es mi línea del suelo. Si te parece, Juan, saltamos el charco y vemos los mercados USA. Venga, vamos para allá. Vamos para Estados Unidos. Como sabéis, en Estados Unidos solemos analizar tres índices. Empezamos por el padre de todos, Standard & Poor's. Vamos a ver qué ha hecho. Standard & Poor's tenemos una etapa 2 alcista, ¿lo veis? Etapa 2 con la media de 20 alcista, la media de 40 alcista. Y de momento, ¿qué ha hecho? Bueno, está haciendo una exhalación y esta semana ha sido bastante bajista y ha comenzado lo que conocemos la inhalación. En términos semanales, de momento no está ocurriendo nada. Es sano, de hecho, las veces que ocurrió esto, fijaros, simplemente son oportunidades de compra, de momento. Así que, fijaros que lejos está la zona de soporte menor donde cambiaría la tendencia, está lejísimos todavía. Es probable, lo más probable es que el escenario es que se vaya todavía más abajo, ¿okay? Que se vaya a la zona de los 3.590, pues no pasaría absolutamente nada. Y si ahí hubiera algún tipo de giro, pues sería un buen momento de entrada. Por lo tanto, en semanal tenemos inhalación dentro de tendencia alcista. Es como estamos. En diario, pues lógicamente, fijaros, los mínimos ya no son relevantes crecientes, ¿lo veis?
Esto es una manera, por eso insisto mucho en objetivizar los análisis. Esto no depende de líneas de tendencia ni de cosas subjetivas. No. Fijaros, este mínimo relevante es el último, ¿verdad? Entendiendo por mínimo relevante aquel que tiene 3 mínimos más altos hacia la derecha y 3 mínimos más altos hacia la izquierda. Bueno, esto es un mínimo relevante, es un dato objetivo. Bueno, pues lógicamente lo acaba de perder. ¿Y cuándo lo perdió? Vamos a entrar al detalle porque me interesa este concepto, que aprendamos este concepto. Fijaros, este día lo llegó a perder, ¿verdad? Sin embargo, ¿dónde cerró? Por encima o justo en el límite. Por lo tanto, no consideramos que el soporte esté roto. Este día, desde luego, no, porque incluso se ha puesto por encima. Este día, sí. ¿Lo veis? Entonces, con este nivel de objetividad podemos saber hasta qué día finaliza una etapa 2 en marco temporal diario. Fijaros, qué detalle. Es decir, yo puedo decir que el día 29 de enero del 2021, la etapa 2 en este marco temporal ha finalizado. ¿Por qué? Porque ha eliminado el último mínimo relevante creciente. ¿Okay? Y como la definición de etapa 2 alcista es estructura de mínimos relevantes crecientes, ya no la cumple. ¿Cuándo no la cumple? Este día. Este día. ¿Vale? Bien, por lo tanto, esta ha finalizado la etapa 2 y estamos en lo que conocemos una etapa 3. Estamos en lo que conocemos una etapa 3 en este marco temporal, que es lógico, y por eso es la inhalación en este marco temporal. ¿Zonas a vigilar importantes? Bueno, pues lógicamente el anterior máximo relevante es la zona de 3.663. Bueno, pues actualmente es la zona de soporte menor y, bueno, una posible zona de rebote. Entonces, si no perdiera esta zona, bueno, todavía tiene unas cuantas zonas de posible rebote, ¿lo veis? Tiene muchas zonas de soporte natural. Por lo tanto, no sería del todo preocupante que perdiera incluso este soporte mayor. ¿Dónde sería preocupante? Pues fijaros, a partir de aquí hacia abajo, los 3.500 más o menos, 3.515 hacia abajo, sí sería preocupante. ¿Por qué? Porque no tiene zona de control. Es movimiento fluido. Quizás algún huequito o cosas de estas podría pararlo, pero esa sería la zona preocupante. Entonces, de momento, sesgo alcista en medio plazo, en el Standard & Poor's y en el corto plazo en el diario, pues bajista, en inhalación. Vamos a ver en qué zona de las marcadas, como mínimos relevantes, lo paran e intentan darle la vuelta. Eso en cuanto al Standard & Poor's. Vamos a ver ahora el Nasdaq, que sabéis que es el segundo índice que solemos analizar. Lo solemos analizar con el Nasdaq 100. Vamos a ver, el Nasdaq 100, aquí lo tenemos. Ya veis que es un poco similar, etapa 2 alcista en este marco temporal. Y aquí tenemos el comienzo de la inhalación. Además, comienzo de una inhalación que hace una top intail lejos de la media, lo cual sugiere que va a haber continuidad hacia abajo. Y además, por cómo es la vela de ignición, ya sabéis que casi siempre que el arranque de la inhalación es con una gran vela sólida, el patrón de compra 1 posterior suele dar fallo. Fijaros aquí, una gran vela sólida y el patrón de compra 1 posterior, ¿qué hizo? Fallo, ¿lo veis? Entendiendo por fallo que no supera el máximo anterior relevante. Por lo tanto, fijaros lo que ya podemos inferir del futuro. Etapa 2 alcista semanal, pero ahora tocará pues, un par de semanas que a lo mejor tenemos movimientos bajistas. Fijaros en diario. En diario tenemos un escenario un poquito distinto al Standard & Poor's. Standard & Poor's decíamos que la etapa 2 había finalizado porque ya había perdido el último mínimo relevante creciente, ¿verdad? Fijaros aquí, el último mínimo relevante está aquí. No lo ha perdido todavía. Por lo tanto, el Nasdaq está un poco más fuerte y no ha perdido todavía el soporte mayor y, por tanto, la estructura alcista continúa vigente en este marco temporal en diario. Bien, vamos a ver si esta semana, que bueno, yo digo que va a sufrir, creo que va a sufrir en los mercados, entendiendo por sufrir que van a caer, y vamos a ver si es capaz de llegar a esta zona y aquí encontrar soporte suficiente y comprador suficiente para que se dé la vuelta. Y por último, solemos analizar el Russell, que es el valor de las 2.000 pequeñas valores de Estados Unidos, es el grueso del pelotón, podríamos decir. Fijaros, en semanal, etapa 2, la subida muy fuerte, bastante vertical, y que ha comenzado la inhalación. Empieza con una gran vela sólida, ya sabéis que las consecuencias que eso suele tener. Entonces, bueno, lo más normal es que tenga caída, continúe la caída, y la primera zona de control, ¿dónde va a ser? La zona del soporte menor, la zona de los 2.012, esta de aquí. ¿Lo veis? Esta de aquí. La primera zona donde posible que haya compradores que comiencen. Los mínimos relevantes en diario, veis que es una etapa 2 con vías del tren, ¿lo veis? ¿Veis las vías del tren? Es la zona de 1920, por lo tanto, mientras no pierda esta zona, continuamos con estructura alcista en este valor que representa las acciones pequeñas. Por resumir un poco en Estados Unidos,
el sesgo. Estamos dentro de una tendencia alcista, pero en inhalación, ¿vale? Ese sería un poco el resumen de la situación en Estados Unidos. Nos piden ya dentro de esta zona de negociación Bitcoin. Vale, fijaros, subida vertical, le corresponde bajada vertical. Vale, pues ya ha bajado desde los... Tocó 40, casi 42.000 y ya ha llegado a tocar 28.000. Vale. Bien, fijaros el grado de inclinación. Mira, aquí lo tengo dibujado de análisis anteriores. Un 81%, ¿lo veis? Bueno, eso no es sostenible. ¿Y qué pasa? La caída también es vertical, ¿no? Lógicamente. Además, esta etapa 2 se está poniendo en duda en este marco temporal. ¿Por qué? Porque el máximo anterior no pudo superar, este máximo no pudo superar el máximo anterior y te estaba diciendo que esta etapa 2 podía sufrir. Bueno, se ha ido hacia abajo, ha hecho pauta de doble mínimo y desde ahí ha rebotado. Pero fijaros, este matiz, ¿veis el análisis vela-vela? Este día ha intentado subir con mucha fuerza. De hecho, no sé cuánto es el rango diario, pero me imagino que va a estar un 20%, un 21% de rango diario, lo cual es bastante interesante. Y fue una vela verde enorme de arranque. Y sin embargo, fijaros, ha sido negada, ¿lo veis? Ha sido negada. Entonces, un movimiento alcista tan fuerte como este, que es negado, suele ser movimiento bajista. Entonces, bueno, escenario más probable Bitcoin, de momento que continúe vegetando, entre comillas, si se puede decir vegetar a esto, que continúe en este rango, entre los 29.000 y los 34.000, o bueno, incluso esta zona, ¿no? No espero grandes movimientos en Bitcoin, aunque bueno, ya sabéis que esto puede explotar en cualquier momento, ¿no? Pero a priori, por lo que nos está diciendo el gráfico, no espero grandes movimientos de momento en el Bitcoin. Claro, línea en el suelo, lógicamente, esta zona. Si pierde esta zona, pues para abrir posiciones cortas sería interesante, porque fijaros que recorrido hasta los 24.000. Desde los 28 hasta los 24, pues no está nada mal, ¿eh? Son 4.000 dólares. O sea que sí es interesante si pierde esta zona. Pero bueno, no tiene pinta de que arranque otra vez con fuerza, por lo menos en el corto plazo, en los próximos días. Nos vamos a la otra divisa, cripto de referencia, perdón, Ethereum. Bueno, pues lo sigue manteniendo, fijaros. Lo que pasa es que, fijaros, tiene subida vertical, y por lo tanto eso nos tiene que poner las orejas así, es decir, uy, cuidado. Sí, cuidado, porque este movimiento es sano. Este movimiento es muy lucrativo, pero no es sano. Entendiendo por sano, sostenibilidad en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos, cuidado. Etapa 2 en ambos marcos temporales, y lo que sí me gusta es que, bueno, realmente está haciendo una consolidación, fijaros, se alejó mucho de la media y está haciendo una consolidación lateral. Por lo tanto, el Ethereum yo de momento lo mantendría. Así como Bitcoin no me dice nada, Ethereum de momento, fijaros, los mínimos relevantes son crecientes y está llegando justo a la zona de resistencia. Claro, ¿qué es lo que no me gusta? No me gusta subirme a estos carros cuando... Fijaros qué bestialidad, qué distancia con respecto a la media en este marco temporal. La exhalación ha terminado, o aparentemente ha terminado, porque también parecía que había terminado aquí y luego continuó, ¿no? Entonces, bueno, si quisiera subirme al carro, pues esperaría la superación de estos máximos, o esperaría una caída hacia la media de 200 y algún patrón de giro, alguna bottom tail en ese nivel, pues podríamos intentarlo, porque claro, simplemente que suba desde los 1.300 hasta el máximo, hasta los 1.400, casi 1.500, pues ya en sí mismo es un buen swing, es una buena operación. Entonces eso sería un poco el escenario, pero vamos, no me siento nada cómodo con esta verticalidad insemanal, la verdad. Zonas a vigilar. Sin duda, las zonas a vigilar, bueno, pues por la parte alcista, pues los 1.480, y por la parte bajista los 1.207. Esta zona de aquí, 1.207, porque perder 1.207 las implicaciones es que nos vamos a 1.000, es un 20% de caída. Así que cuidadito. Nos preguntan por el oro. Bueno, ya veis el gráfico, en cuanto veis el gráfico así, en diario, por ejemplo, dices, aquí desde el punto de vista de tendencial no es muy interesante. Vamos a verlo en semanal. En semanal teníamos una etapa 2, ¿ok? Que cuando hizo la inhalación, mira, fijaros, arranque con gran vela sólida de inhibición, de inhalación con una gran vela sólida bajista, ¿lo veis? Entonces, el patrón de compra 1 posterior suele dar fallo. Tanto si es este como si es este, suele dar fallo. Y intentó aquí
Intento ir aquí hacia arriba, superando máximos, gran vela sólida que arranca cerca de la media y que supera máximo anterior, y esto debería tener continuidad. Análisis vela-vela. ¿No la ha tenido? Nos vamos otra vez hacia abajo, ¿lo veis? Entonces, ahora estamos en lo que conocemos como una etapa 3 en este marco temporal. Aquí en diario, quizás lo único que me gusta, no me atrae mucho, porque lo único que me gusta es que las tres medias están juntas. Entonces, cualquier arranque aquí podría dar un buen tirón al alza. Entonces, ¿qué estaría muy atento? Estaría muy atento a priori no me atrae, pero solo estaría muy atento a que, como están las tres medias juntas, ocurrirá cualquier cosa que superara los 1875. De hecho, me voy a poner la alarma, que seguro que tenéis en cualquier broker que utilizáis. Voy a poner una alarma ahí para que me avise por si supera esa cota, porque si supera esa cota con fuerza, fijaros que podría tener un recorrido de 1000 puntos tranquilamente. Por lo tanto, bueno, si tuviera dentro, bueno, esto es muy apalancado, poner un stop tan lejos es difícil, pero bueno, la zona clave y límite en el suelo son los 1766, está claro. Si me pierde eso, cuidado porque nos podemos ir a los 100 puntos más abajo. Así que la zona del suelo es esta, y si quisiera entrar, esperaría la superación de los 1875. Siguiendo con metales, nos piden la plata. También por futuro, bueno, está un pelín mejor, yo creo, ¿no? Porque, vale, teníamos una... Bueno, en realidad no deja de ser una etapa 3 en este marco temporal, de momento, y en diario ha entrado mucho volumen en los últimos días. Mucho. No sé si al calor de lo de GameStop o cosas así. A priori no me dice mucho, la verdad. No la veo muy interesante, porque estamos en una etapa 3 en este marco temporal, en semanal, y en diario, aunque parece una etapa 2, bueno, tiene mucha volatilidad. No la veo muy interesante desde el punto de vista del swing trading ahora mismo. No sé qué deciros, la verdad. Si tuviera un stop, si estuviera dentro, claro, es un producto muy apalancado también, se puede acceder a él muy apalancado. Pues si estuviera dentro, de momento mantendría, porque el sesgo es lateral alcista, entonces mantendría. Si no estuviera dentro y me interesara entrar, bueno, pues ahora mismo ya no, porque estoy cerca de la zona de resistencia, esta zona de aquí, ¿lo veis? Entonces, bueno, no entramos cerca de la zona de resistencia. ¿Qué esperaría? O a que la rompiera o que hiciera una inhalación hacia la media de 20 y ahí sí, y ahí arrancar otra vez de nuevo. Sería un poco el escenario. Pero vamos, no lo veo muy atractivo de momento, desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma de enfocar el swing trading, vamos. Nuestros suscriptores reciben todas las semanas una newsletter donde planteamos pues, un par de escenarios, como no somos adivinos, insistimos. Entonces, Juan, ¿nos comentas qué tenemos para esta semana? Sí, os voy a comentar dos acciones alcistas y dos bajistas como siempre, porque aunque nosotros manejamos escenarios, pues lo que os digo, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir la semana que viene, ¿no? Creo que es un escenario bajista, pero dentro de una tendencia alcista. Entonces, bueno, a ver si hay un giro esta semana. Pero de momento, nosotros lo que solemos hacer es plantear dos acciones alcistas y dos bajistas. La primera se llama Blue Knight Energy Partner, todo eso junto, que es una del sector energía, del sector energía. Y fijaros, vamos a ver si ahora va a entenderse más la situación. Fijaros, tiene en marco temporal que me gusta. ¿Veis el suelo redondeado? La etapa 4, que finaliza muchas veces con un suelo redondeado, ¿lo veis? Estos suelos redondeados, bueno, pues suelen tener luego mucha continuidad alcista hacia las zonas de resistencia siguientes, que en esta zona es esta de aquí de los 280, la zona de 280, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta entrada? Esta entrada, por el patrón que aprendemos en el curso intermedio del patrón de ruptura de continuación alcista, sería una entrada, bueno, pues yo esperaría a la superación de los 220, ¿ok? Con un stop inicial en la zona de, pues más o menos 1,94, más o menos, ¿no? A ver dónde estoy, aquí, por aquí, ¿ok? ¿Y el objetivo cuál es? Bueno, pues el objetivo es que se vaya a la zona de los 2,80, ¿vale? Lo cual desde 2,20 es un porcentaje interesantísimo. Es el patrón de ruptura de continuación alcista, tiene buen aspecto, así que el valor está justo cerca de la media. Claro, esto no va a ser ni para el lunes ni para el martes, ¿eh? Debería arrancar y ver si es capaz de superar los 2,20. Esta es la primera acción.
desde el punto de vista alcista. Nos vamos a la segunda, es una acción del sector financiero americano y este es un patrón totalmente distinto. Este es un patrón que ya conocemos como el patrón 1, 2, 3 y vamos a poner en diario, en semanal, vamos a acercarlo un poquito, no tanto, aquí. Fijaros, en semanal, ¿qué tenemos? Tenemos el shakeout que conocemos, el comportamiento de shakeout, que es un amago, es un amago. Un amago que se va para abajo, ¿lo veis? Esta vela roja fue roja hasta aquí, perdiendo soporte, sugiriendo precios más bajos. Y en la misma semana se da la vuelta con muchísima fuerza y elimina todos los máximos anteriores. Eso es un mensaje muy alcista. Entonces, lo que ocurre habitualmente esto es continuidad alcista hacia la zona de máximos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos podemos subir al carro de esta acción? Bueno, pues en diario lo acercamos un poquito y lo hacemos a través de lo que conocemos como un patrón 1, 2, 3. ¿Ok? Fijaros, ¿veis aquí el amago? Amago que me voy para abajo, cierro aquí y el día siguiente pedazo de hueco profesional y me doy la vuelta. ¿Ok? Es el amago. Amago como jugando baloncesto. Amago que paso el balón para un lado, sin embargo, miro para un lado y le doy el pase para el otro. ¿Vale? Pues eso es un poco lo que hacemos. Amago que me voy para abajo y me doy la vuelta. Bueno, y entonces hace lo que ya hacemos un patrón 1, 2, 3. El patrón 1, 2, 3, que lo vemos en el curso avanzado, lo que hacemos es identificar una vela de arranque, que es la vela 1. Se llama 1, 2, 3. La 1 es la vela de arranque. La vela 2 es lo que llamamos la inside bar, una vela intermedia que suele estar contenida en el tercio superior del cuerpo de la primera vela. Lo veis que lo cumple. Además, otra de las características es que los patrones 1, 2, 3 óptimos son aquellos que tienen los máximos de la vela 1 y la vela 2 muy próximos. ¿Lo veis? Muy próximos. Muy próximos. Bueno, por lo tanto, ¿dónde sería la entrada? Bueno, la entrada sería en cuanto me superara los 94.44, ya sabéis, 94.47, 94, bueno, más ya sabéis que en el newsletter os damos incluso el rango, ¿no? El slip, el rango que le podíamos dar de subida, en detalle. Y, bueno, pues stop, lógicamente aquí. ¿Ok? Y objetivo, bueno, pues que se vaya a esta zona del 109. Es verdad que puede tener algún problemilla aquí en la zona de 103, pero que se vaya a 109, ese sería el objetivo, lo cual son pues $15 por título desde precios actuales. Esta es la segunda alcista y para terminar nos vamos a ver las dos posibilidades bajistas que a lo mejor tienen más posibilidad de éxito esta semana si entendemos que el mercado está en plena inhalación, como es lo que acabamos de comentar en el análisis de los índices en la sección anterior. El segundo es Clearpoint. Vale, Clearpoint, ¿qué tiene? Fijaros, ¿qué movimiento es este? Es un movimiento explosivo, ¿verdad? ¿Veis qué verticalidad? Vale, lo que vamos a buscar es la verticalidad en la bajada. La verticalidad en la bajada. Entonces, ¿qué buscamos? Pues fijaros, parece que no, pero en diario no parece tan exagerado, pero la distancia entre la media y la apertura de este día es un 30%. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tenemos espacio suficiente para un swing trading. ¿Cómo sería nuestro swing en este caso? Bueno, pues en este caso nuestra entrada sería si pierde los 22, ¿ok? Si pierde los 22, con stop inicial, vamos a ver, con stop inicial en los, aquí por encima, justo por encima de justo por encima de 24.47. ¿Y qué objetivo nos vamos a buscar? Bueno, pues el objetivo es que se vaya a la zona de la media de 200, que irá subiendo y que, bueno, pues más o menos irá hacia la zona de 19.50, más o menos, que es donde hay esta zona de congestión. ¿Vale? Este sería nuestro primer objetivo, quizás un poquito más abajo, pero bueno, más o menos esa zona sería el primer patrón bajista. Y el segundo patrón, la segunda operación formativa bajista es esta, que no sé ni pronunciar, la verdad, Stix Fix o algo así, es SFix. Es una acción del valor del Nasdaq, del valor consumo, del sector consumo, perdón, y también es por el patrón explosivo bajista. Fijaros qué verticalidad, ¿lo veis? Verticalidad y ya probablemente patrón de giro. ¿Ok? Entonces, lo mismo que buscamos. Parece que aquí tampoco hay mucha diferencia, pero si nos vamos a cuantificarla, estamos hablando de que hay casi un 25% de distancia entre el precio y la media. Por eso está explosivo. Entonces, ¿cómo sería la entrada? Bueno, pues la entrada sería, si pierde los 92.20, perdón, vamos a ponerlo aquí. Si pierde los 94, si pierde este, ¿ok? Porque este es muy leve. Si pierde este, le ponemos, pues ya sabéis, siempre ponemos el stop justo por encima del día que entra sobre el día anterior, el que sea más alto, más un 1%, en este caso un poquito por encima de 102. ¿Y cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo es que se vaya hacia la zona, como mínimo, esta zona de aquí, la zona de 82, más o menos, una cosa así. ¿Veis la zona de congestión? Que es donde va a coincidir la media de 20 en la bajada y la zona de congestión. Acordaros que en estos patrones explosivos lo que buscamos es movimiento explosivo antes y después. Antes ya lo tenemos porque si no, no nos saldría el buscador, ¿no? No nos saldría en el buscador. Y después es que lo que buscamos es que el movimiento sea claro, que sea bajista con velas sí, rápidas, ¿no? Si no tuvieran, si ese movimiento no fuera bajista fuerte, es decir, si estuviera lateral, empezar a tontear, lo que digo de tontear, pues entonces la cerramos y nos vamos, porque no interesa. Estos valores solo son interesantes cuando se cumple lo de gran subida y gran bajada. Y son unas ganancias muy rápidas, pero muy interesantes. Y si el valor no lo hace, empieza aquí a hacer movimientos, velas verdes y a subir un poquito, enseguida lo descartamos. Por terminar, todos estos patrones de la plataforma Sysmentor, pues los buscamos a través de los buscadores. Y tenemos un montón de buscadores. Cada uno es más apropiado para cada etapa, ¿no? Si estamos en etapa alcista, pues buscaremos unas cosas, si estamos en etapa bajista, buscaremos otra cosa, ¿no? Y de esta manera, pues podemos encontrar rápidamente las acciones que nos son interesantes. Aquí estoy los que más uso: patrón de compra 1, patrón 1, 2, 3, el explosivo bajista es este que acabamos de hacer. De esta manera, ¿qué pasa? De esta manera acotamos un poco la búsqueda, porque el universo de acciones en Estados Unidos es enorme, son 6.000 y pico acciones, es una auténtica locura, ¿no? Entonces, de esta manera acotamos un poco la búsqueda y nos facilita encontrar esas acciones que a priori pueden ser interesantes. Que nadie piense que estos buscadores son el santo grial, no, desde luego que no, pero sí es verdad que te ayudan a focalizar un poco el objetivo. Insistimos, como siempre, en que todos los ejemplos que incluimos, tanto en la plataforma como en los vídeos, tienen carácter formativo. Vale, el objetivo es que nosotros nos convirtamos en nuestro propio analista, ¿verdad, Juan? Exacto, esa es la clave y es lo que yo creo que es el elemento diferencial. Aquí lo que buscamos es que con el tiempo, porque al final esto no deja de ser una profesión, si te lo tomas en serio, claro, si es un hobby, pues bueno, pues ya es otra historia, ¿no? Pero si te lo tomas en serio, este enfoque que nosotros le damos es un enfoque para ganar la autonomía. Muchas veces me hace gracia en el grupo de WhatsApp dicen, oye, no, es que joder, vaya semana que estáis teniendo. Sí, las semanas pueden ser buenas y muy buenas como estas previas de ganancias, pero lo importante en realidad no es eso. En realidad lo importante es que estamos dando el conocimiento para pescar. Que lo decía Julio no hace mucho en el grupo. Sí, es verdad que estas 2 semanas o 3 semanas previas hemos cogido muchos peces, ¿vale? Y que a todo el mundo le gusta coger muchos peces, es evidente. Pero no es lo realmente importante. Lo importante es aprender a pescar. Y eso es lo que intentamos transmitir y por lo que veo está teniendo su éxito, ¿no? Porque la gente cada vez afina mejor el disparo de la caña. Eso está clarísimo y eso es un salto cualitativo que se ve y que además reconforta muchísimo. Pasamos a la última sección de nuestro RST, una sección que va ganando cada día más adeptos, que es el Rincón de Julio. Dentro del Rincón de Julio incluimos un listado de acciones que hemos venido a denominar Blast, que son aquellas acciones que en las próximas horas o días pueden tener un movimiento muy acelerado, muy explosivo, por así decirlo. A ver, esta semana, bueno, tenemos un listado amplísimo, como estas semanas anteriores, ¿no? Pero bueno, voy a comentar 4, un poco aquí que he seleccionado un poco por las que estimo que a lo mejor la ecuación rentabilidad-riesgo es más favorable, ¿no? De todas formas, antes de empezar, quería un poco explicar el porqué de estas explosiones, de estas subidas tan bruscas, ¿no? Del precio, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver que aquí lo que estamos buscando es un cambio de tendencia, ¿no? Y entonces, claro, como bien ha dicho Juan antes, aquí se produce una batalla entre compradores y vendedores y una batalla que es a cañonazo, a explosiones, ¿vamos? ¿Vale? Porque lo que se está buscando es un cambio de tendencia de largo plazo, ¿vale? Entonces, no siempre, casi nunca, el primer cañonazo, la primera explosión es la que vale, ¿no?
Entonces, quería decir un poco que muchos de los valores que hemos estado viendo durante todo el mes de enero, que muchos han funcionado perfectamente, pues puede que nos den una segunda oportunidad. Si no esta semana, la que viene o la siguiente, ¿no? Próximamente, ¿no? Porque siguen enfrascados en esa guerra, ¿no? Hasta que definitivamente se decante hacia un lado, ¿no? Entonces, bueno, traigo aquí varios ejemplos un poco y un poco las que he seleccionado un poco para esta semana, más que nada eso, por lo que he dicho, porque veo que podrían tener una mejor ecuación rentabilidad-riesgo a la hora de incorporarnos a ella, ¿no? Bueno, la primera es Biocep, ¿vale? Biocep. Bueno, aquí vemos un poco en semanal, bueno, viene una etapa 4, bueno, una etapa 4 terrorífica, ¿vale? Aquí empezó una etapa 1, quiso iniciar aquí una etapa 2, ¿vale? Pero automáticamente etapa 3 y se volvió a caer etapa 4, ¿vale? Aunque no ha llegado a superar los mínimos previos, ¿vale? Y desde aquí, bueno, ha empezado otra vez de nuevo una etapa 1 y parece que quiere iniciar una etapa 2, ¿no? Y en eso estamos. Si nos vamos al diario, pues vemos, bueno, claramente una etapa 4 que viene y aquí ha iniciado una etapa 1 que se está topando con la media de 200, ¿vale? Aquí hizo un amago, se vino abajo, pero ya no perdió el mínimo previo, ¿no? Aquí hizo un segundo amago, se vino abajo y tampoco perdió el mínimo previo, ¿no? Amagó y no perdió, ¿no? Y aquí ya ha hecho un tercer amago en el que ya parece que el precio se va a sostener por encima de la media de 200 y ya las tres medias están juntas, ¿vale? Entonces creo que esta puede ser una de las que salte próximamente, ¿no? Entonces la selección un poco, bueno, porque la forma de entrar aquí sería por patrón de compra 1, o bueno, o bien que no hiciera una bottom tail que pinchara y nos diera opción, pero bueno, que puede estar próxima a saltar, ¿vale? Los objetivos, bueno, primero el máximo relevante previo, en este caso los 6,70. Después en la zona 7,40, un poco la zona de congestión, pero se puede ir perfectamente a 13, ¿vale? Por lo cual sería una rentabilidad de un 100 y pico por ciento, de un 130%, más o menos, ¿vale? Bueno, otra que tengo aquí seleccionada es esta, Nogana, ¿vale? Bueno, aquí está un poco lo que he comentado antes, ¿no? Aquí había una primera explosión, ¿vale? Pero probablemente hay una segunda, ¿vale? En semanal venimos de una etapa 4, grandísima, una etapa 1, y aquí parece que quiere iniciar una etapa 2, ¿no? Parece. De momento, bueno, ha hecho un primer máximo relevante y bueno, está haciendo la inhalación en semanal, ¿no? A ver dónde se frena, ¿no? Las medias están alcistas las dos. Y bueno, en diario, pues un poco casi muy similar al anterior, ¿no? Viene de una etapa 4, aquí intenta superar la media 200, se cae, siempre que se cae hace un nuevo mínimo y ahora parece que la ha retomado, o sea, ha explotado y a ver si es capaz de frenarse en esta zona, ¿no? Si es capaz de frenarse en esta zona, pues bueno, tendría un potencial interesante, ¿vale? Te digo, aquí la entrada un poco sería como la anterior, ¿no? Si bien aquí una caída tan agresiva como esta, lo normal es que consolide varios días, ¿vale? Esto no creo que salte el lunes, ¿vale? Puede ser que se entretenga por esta zona y luego intente que lo mismo no se va otra vez a esta zona, pero bueno, aunque se vaya a la mitad ya sería un porcentaje interesante, ¿no? Reto, ¿vale? Bueno, un poco igual, ¿no? En semanal, etapa 4. Aquí inicia una etapa 1, ¿vale? Y aquí parece que quiere iniciar un arranque, ¿no? En diario, pues, más o menos igual, ¿no? Aquí hubo una primera explosión que se mantuvo en el tiempo, pero el valor se cayó, ¿vale? Pero se cayó, pero no llegó a perder los mínimos previos, ¿vale? Y desde aquí se ha vuelto a recomponer una etapa 1 y parece que quiere en diario una etapa 2, ¿vale? Ya las tres medias juntas, ¿eh? Para mí aquí la clave sería que no perdiera este mínimo. Si perdiera este mínimo ya dejaría de ser interesante, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la otra. Y la cuarta que tengo es una que ya ha saltado este mes, que la hemos tenido en el... pero quiero comentar eso, que es probable que pueda dar una segunda oportunidad. No sé si esta semana o la semana que viene, ¿vale? Pero bueno, está en vigilancia, ¿vale?
Aquí vemos un poco lo que os comentaba antes, ¿no? En semanal vemos que es un valor que intenta superar esta etapa 4 a base de cañonazos, ¿vale? Pero siempre se va cayendo. Intenta, se cae el mínimo, otro mínimo relevante. Intenta y se vuelve a caer. Aquí intenta ya y ya el mínimo ya es creciente. En diario, pues diario exactamente igual, ¿no? Aquí intentó y ya el mínimo se queda por encima de la media de 200, ¿no? Aquí exactamente igual. Inició otro ataque y ya el precio ya como se acuna en la media de 200, ¿no? Aquí hizo hace un par de semanas otro intento. El precio se ha caído, pero veremos a ver si es capaz de frenarse de nuevo aquí y nos da una nueva oportunidad, ¿no? El tema es que el potencial, bueno, si somos capaces de pillar este movimiento, el potencial es tremendo, vamos. Estamos hablando de un 120%, bueno, un 70% de esta zona y un 120% de esta zona, ¿vale? Te digo que estamos hablando de valores que están intentando un cambio de tendencia. Lo recomendable en estos casos, ¿qué es? Pues entrar con poca carga, ¿no? Y ya el precio pues nos irá dando la razón o quitándola. Siempre habrá momentos de volverte a incorporar, ¿no? Te digo, si este valor lo hubiéramos cogido con poca carga desde aquí, pues nos iría dando opciones de ir aumentando progresivamente. O sea, lo que hablamos muchas veces de la compra incremental, ¿no? Sobre todo porque lo que vamos buscando es un cambio de tendencia de largo plazo, ¿vale? Que sí, que ahora al inicio es a base de cañonazos, pero bueno, podemos ir gestionando las posiciones poquito a poco y aprovechando estos fuertes impulsos, ¿vale? Bueno, aparte de estos 4 comentados, dejaré una lista un poco más amplia. Cada uno tiene sus características, pero bueno, en definitiva son todos un poco similares, ¿no? A los comentados. Sí. Recordamos que dentro de la parte de intradía de la plataforma tenéis cada semana la lista de acciones Blast que Julio amablemente nos confecciona y que está dando tantas alegrías al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque yo veo comentarios todos los días. Otra que saltó, Julio. Con lo cual, bueno, ahí la podéis ver al completo, como os decimos. Va a aparecer en pantalla las formas de contacto que tenemos por los canales habituales. Como sabéis, Twitter, Instagram, Facebook, canal de Vimeo, canal de YouTube, sobre todo en info@sysmentor.com. Os recordamos que tenéis 7 días de pruebas gratuitas para que veáis la plataforma en profundidad y, oye, decidáis si os interesa o no. Juan, ¿algo más que añadir? No, nada más. A ver, muy expectante por lo que ocurre esta semana, que como digo, no parece que sea una semana de transición, sino una semana de punto de inflexión. Y entonces esas son las que marcan el futuro a medio plazo. Entonces, bueno, una semana muy interesante la que tenemos por delante. Que solo desearos que tengáis suerte. Julio, ¿algo más que añadir? Sí, quería comentar una cosilla un poco que se me ha pasado antes, ¿no? Bueno, un poco, como hemos explicado sobre los valores Blast, lo que vamos buscando son movimientos bruscos, ¿no? Lo que sí decir que como estos son valores que crecen a base de cañonazos, a cada cañonazo hay que vender. O sea, no hay que quedarse nunca pillado, ¿sabes? Porque lo normal es que a la semana siguiente, o a las 2 semanas o al mes, nos vuelva a dar una segunda oportunidad, ¿sabes? O sea, son valores que no hay que tener en cartera hasta que no consoliden realmente el cambio de tendencia, ¿vale? Son valores que suelen dar oportunidad o sea, suelen producir la explosión, pero esa explosión dura un día, 2, ¿vale? Entonces, bueno, hay que andar con pies de plomo y no quedarse pillado en estos valores. Sí, para eso tenemos dentro de la plataforma y hemos puesto también a nivel público un vídeo para la correcta gestión de nuestros stop, que insistimos que son fundamentales para tener una inversión sostenible en el tiempo. Bueno, pues hasta aquí el presente resumen semanal de trading. Nos estamos viendo. Buena semana y buen trading. Hasta luego. Adiós. Chao.